Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy venimos con un tema que nos atrae a todos sobre nuestra alimentación. Es el tema de cómo podemos incluir en nuestra dieta algunos postres saludables. Creo que la población en general ya sabe que el azúcar tiene sus efectos perjudiciales en la salud y ha ido pues concientizándose y disminuyendo su ingesta. Incluso los padres que antes añadían mucho azúcar a los alimentos de los niños para que les resultara más sabrosos, en general ya no lo están haciendo y eso es bueno. Pero también sabemos que una dosis de azúcar es necesaria, que es una fuente de energía que nuestro organismo necesita para el funcionamiento de los distintos órganos, como, bueno, el cerebro trabaja con azúcar, ¿verdad? Nuestros músculos. De manera que todo es un equilibrio, amigos. Hoy por eso hablaremos de cómo preparar o escoger esos postres saludables para poder disfrutar de esos pequeños y sabrosos placeres. Y sobre cuál es la composición de un postre saludable, como cuando nos dicen que deben estar compuestos por ingredientes nutritivos, integrales, naturales. Bueno, pero ¿a qué se están refiriendo específicamente, verdad? ¿Y cómo podemos distinguirlos? Bueno, pues para orientarnos en este tema de nutrición tenemos como invitada a dos especialistas, a la doctora Viviana Hernández, nutrióloga, y a la licenciada Ivonne Pérez de Dolce Lab, experta en preparación de postres saludables. Bienvenidas. Gracias. Gracias por la invitación. Un placer como siempre. Igual, gracias Mónica por la invitación. Bueno, yo creo que aunque a veces decimos, bueno, pues ya yo no como dulce, a mí me encantan los dulces, señores, lo confieso. Y cada día trato de comer menos dulces, pero para mí es un placer poder degustar un buen dulce. Entonces yo digo, ¿es posible nutrirnos mientras disfrutamos de un postre saludable? Como decía en la introducción, ¿cuáles son entonces esos diferentes tipos de azúcares que se presentan en los alimentos y sus efectos? Yo quisiera empezar con la doctora Viviana Hernández para que nos oriente un poquito en el tema y después seguir con Ivonne Pérez para ver cómo ella consigue pues darnos esta oferta que podemos disfrutar lo que es el sabor del dulce con nutrientes y sin que nos haga daño. Viviana. Bien, eso es súper importante, Mónica, porque a veces, sobre todo en estos tiempos que la nutrición está como en auge, muchas veces se enfocan en eliminar o disminuir ciertos alimentos. Y la verdad es que no se trata solo de disminuir o eliminar, sino de saber por qué lo voy a sustituir. Y realmente sí, se puede hacer un postre saludable y se puede hacer un postre nutritivo. Por eso, justo antes de empezar, le comentaba a Ivonne que qué bueno que ella está en esto, porque antes, o sea, hace años atrás, no habían ofertas de este tipo. Sí. Y es muy duro para los pacientes que, por ejemplo, tienen alguna condición de salud, como diabetes o resistencia a la insulina, que no tenían antes ningún tipo de opción en el mercado que se les brindara. Y ya eso existe. O sea que sí. Gracias, Ivonne, porque realmente esto sí se puede hacer y se puede hacer bien. Para identificar un postre saludable va a depender de los ingredientes y del sustituto de azúcar con el que se esté utilizando, o si no hay un sustituto de azúcar, la cantidad de azúcar que también influye. El tipo de harinas también que se utiliza para hacer el postre. No es lo mismo un postre, por ejemplo, de harina blanca que a un postre de harina de almendra o harina de avena o harina de coco. O sea, todo va a depender. Y también inclusive hasta la recomendación que le puedas hacer al paciente de qué puede comprar. Definitivamente no es lo mismo, y acá lo tenemos en el estudio, un postre que sea bajo en azúcar con almendras, que son una fuente de grasa saludable, bien, y de micronutrientes también importantes, con chocolate negro, por ejemplo, que es riquísimo en antioxidantes, a yo quizás comerme un bizcocho de Nutella lleno de azúcar con harina blanca, que lo único que pudiera ocasionar es una elevación de mi glicemia en sangre. Y bueno, pues ya creo que conocemos un poco de cuáles son las consecuencias para la salud de eso. La verdad es que, como decía la doctora Viviana Hernández, tener esta opción, y por ejemplo un domingo que uno se va a juntar con la familia, que siempre los niños esperan un postre, los mayores, pero a veces yo digo, bueno, pero le doy un postre, si esto lo que les va a provocar es un daño,
mejor no lo hago, incluso muchas veces me abstengo. Pero si sabemos que es un postre saludable, pues entonces sí nos animamos. Aquí ella nos ha traído estos volantes que tienen justamente yo creo que es el que ella nos ha traído hoy, que es este postre de chocolate, que se ve muy rico. Vamos a ver, vamos a ver dónde, que aquí en esta cámara es que lo tenemos. Se llama Dolce Lab. ¿Será de laboratorio, Ivonne? Exactamente. Laboratorio de dulces. Laboratorio Por ahí de es que dulces. viene el concepto. Por ahí es que viene el concepto. Bueno, ¿cómo surge esto, Ivonne? ¿Y a quién va dirigido? ¿Quiénes son tus mayores clientes? ¿Y qué nicho es que tú quieres satisfacer? Mira, Mónica, el dominicano es dulcero. Eso definitivamente. Sí. Y yo siempre vi el dulce desde mi niñez para consumo personal, porque yo era muy dulcera y como tú dijiste ahorita, los padres, eso es lo que vamos inculcando a los hijos. Entonces yo era de la que puse a mi hija desde los 9 años a aprender repostería. ¡Wow! Qué Así, bien. así era el asunto de los dulces en mi casa. Pero sí se puede, he aprendido que hay opciones saludables y deliciosas, porque de igual manera como yo era una dulcera y sigo siendo dulcera, pero ahora saludable, Sí. para mí cada vez que hablaban de dulces saludables, mi mente asociaba con que era malo, con que no iba a tener ese sabor dulce que a nosotros los que somos dulceros nos gusta sentir, sino como un aftertaste que no era. Entonces, tan pronto nosotros vemos la palabra saludable, pues le ponemos una etiqueta en la Exacto, mente de que no va a ser tan de sabroso. que no me va a dar el resultado que yo estoy esperando. Inclusive cuando yo comencé a realizarlo y yo se lo daba a probar a las personas, yo no le decía. Exacto. Yo no le decía de qué prueba. estaba hecho, porque eso en la parte inconsciente, pues entonces ya hace que tú hagas un poco de reacción. Entonces ya al final, cuando lo degustaban, ¡ay, qué rico! Y yo, mira, no lleva azúcar, no lleva harina. Entonces, ¿cómo? Entonces ahí comenzó, que de hecho el concepto del Chelab fue creado, como yo te digo, en mi casa para consumo propio, pero con los invitados que lo compartíamos. Ay, que mi madre es diabética, dame uno. Y así se fue corriendo la voz. Sí. Y así surgió el proyecto de Dolce Lab. ¿Y qué ingredientes tú utilizas, Ivonne? Por ejemplo, ¿qué tipo de azúcar utilizas? ¿Qué tipo de harinas? ¿Cuáles son tus ingredientes, vamos a decir, favoritos para poder lograr esto? Mira, aunque hay muchas harinas que se pueden usar, porque hay muchas harinas sin gluten, como Viviana llegó a decir, unas mezclas también que se pueden hacer, yo solamente trabajo con con almendras molidas. Esa es la base de todos los postres, ya sea el pudín de chocolate o el pudín de almendras. ¿Ves? Entonces, el dulzor lo hago con la combinación de monk fruit con eritritol, porque el eritritol solo es un azúcar alcoholada. Entonces, al final te queda el mentoladito, por así decirlo. Es lo que te digo, yo soy bien catadora de esto de los dulces, y entonces hago la combinación del monk fruit con el eritritol y no siento ese mentoladito al final que dice, que la gente dice, ay no, ese está endulzado con azúcar sintética o edulcorante, porque hay gente que le dice así. Y yo uso esa combinación de monk fruit con eritritol. Y en cuanto a la harina, entonces la compras, harina de almendras. Correcto. Harina Es de en base a harina de almendras. Son productos importados. En casi y su entonces, totalidad. ¿cómo se traduce esto en precio? Porque sube bastante el En precio. casi su totalidad es una realidad, Sí. es un precio, pero no te puedo decir tampoco que está muy fuera del alcance de todo público, no es una realidad. Sí. Pero el chocolate también que usamos es de 85% en adelante, endulzado con los azúcares de nosotros. Sí, eso está súper interesante, Ivonne, porque de hecho hay muchísimos tipos de edulcorantes y dentro de toda la gama, realmente los que tú utilizas, que es el monk fruit, principalmente en su totalidad, es de los únicos que no crean una resistencia a la insulina. A veces pensamos que porque tiene edulcorante, entonces podemos comer lo que queramos. Y eso tampoco es cierto. O sea, dentro de lo sano también hay cosas que hay que tener en cuenta. Y el monk fruit es de los pocos que realmente no te crea resistencia a la insulina. O sea, que tú lo usas en tus postres realmente es bastante bueno. Porque aparte de que es saludable, bueno, pues aunque sea
con un sustituto del azúcar, dentro de los sustitutos es el mejor. Es el mejor entonces. Exactamente, el monk fruit es el mejor endulzante dentro de los edulcorantes. Y también la calidad del cacao que utilizas, porque a mayor porcentaje, mayor contenido nutricional, mayor cantidad de polifenoles, mayor cantidad de antioxidantes, o sea que definitivamente tienes un super postre. O sea que esto incluso podría utilizarse como un desayuno acompañado de cualquier otra cosa. Pudiera utilizarse como un desayuno, pero yo le agregaría también, aparte de esto, para ya hacerlo como más completo, proteína. Pudiera ser, por ejemplo, primero unos huevos revueltos y después un pedacito un trozo del bizcocho, porque es prácticamente bajísimo, casi nulo en carbohidratos, porque es de harina de almendra. O sea que son grasas saludables, antioxidantes, nada de azúcar, y si le agregamos proteína, mejor, porque esa persona va a durar saciada por más tiempo. Exactamente. Viviana, en el ciclo de la vida, desde adulto, de bebé, niño, joven, adolescente, adulto y adulto mayor, ¿cuál es la ingesta de azúcar que necesitamos y en qué momento debemos sustituirla? O si desde bebé, como ya estamos haciendo muchas personas, debemos de evitar ese azúcar en los niños, porque incluso hasta para los dientes puede dar caries. Claro, sí, totalmente. El azúcar, o sea, en los niños uno debería de tratar de evitar lo más que se pueda. Y esto acá pasa mucho, por ejemplo, que las madres le dan jugo a los niños. Entonces ya empezando por ahí, la fructosa, la cantidad de fructosa que tienen esos jugos, sin contar que no le estén añadiendo azúcar. Sí, que generalmente lo pasa, ocurre. Entonces ya por ahí estamos causándole al niño un cambio en las papilas gustativas. O sea, cuando vayan a probar otra cosa, no les va a saber igual. Sí. En sentido general, en el adulto, un máximo, como demasiado, 50 gramos de azúcar en un día. ¿Cuánto es 50 gramos? ¿Cómo bueno, sabemos? Imagínate que una Coca-Cola, por ejemplo, pequeña, tiene aproximadamente 20 a 25. O sea que dos ingestas de este tipo de cosas. Exacto, pero... Y si este bizcocho no fuera hecho con estos materiales, ¿cuánto tendría un trozo normal, un triangulito normal de esos, vamos a decir, equivalente a los que venden en las dulcerías? Sí, usualmente ya ahí sí depende de la receta, porque no, pero una receta normal un bizcocho normal endulzado un trozo con probablemente harina. Ya no puedas comer más azúcar en todo el día. Sí. Promedio, porque eso va a variar dependiendo. Hay algunos que tienen más y el trozo debe ser, o sea, el bizcocho uno debe de comer menos, hay algunos, o sea, todo depende. Pero en sentido general, con uno solo ya no puedes comer más nada en todo el día. ¿Bien? Entonces hay que tomar en cuenta cómo come la persona, que usualmente come alto en carbohidratos, con jugo, con refrescos, galletitas, y cuando vienes a ver, o sea, en un día, una persona promedio, sobre todo en nuestro país, que el consumo, como decía Ivonne, de azúcares es bastante alto, y al dominicano tiende a comer alto en carbohidratos. Nada más nuestro plato típico, la bandera dominicana, es altísima en carbohidratos, sí. Y usualmente con el juguito, usualmente con un refresco, que si la galletita en el trabajo, que si fulanita cumplió años y brindaron pastelito, etcétera, etcétera. Entonces, si te pones a ver, al final del día comes muchísimo más de 50 gramos. Y en cuanto a los alimentos que se convierten en azúcares. En cuanto a eso, va a depender de no solamente la edad del sexo, sino también de si la persona hace ejercicio o no. Lo que sí es, la mayoría de los alimentos te convierten en azúcar. Ahora, no es lo mismo, y hablábamos de la calidad, por ejemplo, que yo me coma un pan blanco para mi cuerpo a que yo me coma unos guineitos o un víveres o un carbohidrato complejo que se vaya degradando poco a poco y que no me suba de golpe la glicemia, sino que lo haga paulatinamente. A diferencia de cómo ocurriría con un bizcocho normal o con una pasta de harina blanca o con una pasta o con un pan blanco, por ejemplo. Entonces, realmente como lo más importante es cuidar la fuente, la calidad y también con qué lo acompañamos. Si el orden en que yo estoy comiendo es vegetales, proteína primero y de último el carbohidrato, entonces yo voy a hacer que mi organismo responda mejor.
Bien, y usualmente no lo hacemos así porque nos gusta más comernos primero el arroz o Sí. comernos primero el carbohidrato. Entonces, el orden sí importa a la hora O sea que de este comer. orden del platito de ensalada sobre, como lo manda la etiqueta, no es No es para que inventado, no es para que exacto. se vea más bonito ni para no mezclar, es porque así debe de ser. Así debe de ser, así mismo. Igual con los postres, o sea, bueno, en el caso de Ivonne no, porque son súper saludables y está a base de harina de almendra, pero si fuese uno normal, es mejor dejarlo de último y coger un poquito, pero en el caso de estos postres, pues Sí se fabuloso, pueden comer. se puede comer cuando ustedes quieran. Ivonne, ¿cuál ha sido la recepción de estos postres dependiendo del grupo donde tú lo lleves? Ya dijiste que realmente no se nota la diferencia con estos azúcares que tú usas, eso es una muy buena noticia. Entonces, ¿cuál es? Y ya luego le pregunto a Viviana entonces la cantidad, porque como quiera, aunque fuera, bueno, como dicen, hasta de agua puede uno lograr dañar el estómago si nos tomamos 2 galones de agua. No quiere decir que estos postres, amigos, podamos comernos el bizcocho completo de una sentada. Porque yo por eso he dejado de comer dulce, porque yo hacía 2, uno para mí, uno para la casa. Entonces esto tampoco es saludable. No es saludable. Mejor no lo haga, aunque sean de los de Ivonne. Correcto, no es saludable. Independientemente los ingredientes son saludables y son fuentes de energía y de grasas saludables, nunca deben de formar parte, yo diría que diaria, de la alimentación. Y Viviana está aquí. O sea, siempre un postre es un momento, un evento. Como digo yo, el postre yo siempre lo vi como un significado, una celebración, un domingo en familia, un cerrar de semana, un celebrar unas notas, un campamento, pero no como una alimentación de todos los días. Sí, ciertamente también es importante decir que a pesar de que es saludable, son altos en calorías, usualmente, por los ingredientes que usamos. Entonces, si, por ejemplo, es una persona que está en sobrepeso o tiene un plan para perder peso, pues definitivamente, aunque sean saludables, pues no es que se debe de exceder el consumo porque no le va a permitir conseguir su objetivo. Entonces, sí, definitivamente una porción pudiera ser perfectamente súper buena, pero quizás no de hábito, de todos los días. Y no sé, Viviana, porque yo era de las personas que era esto de la dieta yo-yo, que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y es porque al prohibirte, Claro. viene la ansiedad y viene el atracón. Así era directamente proporcional. Sí. Pero ya tú sabiendo que tienes opciones, pues ya no tienes que crear esa ansiedad. Claro. Sí, de hecho se puede poner en los planes nutricionales de los pacientes. O sea, 2 veces a la semana, un postre de Dolce Tienes Lab. opción. ¿Y cuáles, por ejemplo, las frutas? ¿Tú incluyes las frutas, Ivonne, haces postres fríos, haces postres al horno? Y luego también a Viviana que nos hable sobre estos tipos de postres, porque muchas veces creemos que con que tenga fruta ya es un postre más saludable, pero quizás no es así. ¿Cuáles ingredientes generalmente tú utilizas? Mira, aparte de este básico que también traje aquí un ejemplo, que es de almendra con el ganache de chocolate, también uso blueberries, me fascina. Pero lo que te digo, fueron recetas creadas para mí, para mi consumo, que yo disfrutaba siempre un loaf, o sea, una porción de este tipo de postres en la mañana con un café, para mí es una delicia. Entonces, tengo la opción de loaf, que son a bases también de almendra, de harina de almendras, con un toque cítrico. Y entonces esto de los blueberries frescos es una delicia, que es ya un bizcocho pues más suave, más de día, más de tarde. Y también tenemos la opción para las personas que no pueden comer almendras, frutos secos. ¿Sí? Eso también para la opción de este tipo de postres. Tengo también la de tarta de la viña, que aquí no es muy conocida la tarta de la viña, pero yo digo que como un primo del cheesecake, porque realmente es una tarta de queso, pero sin el crust de las galletas ni el fondo, y es horneado de una manera diferente. ¿Y qué leche tú usas? Almendra. También almendra. ¿Y te da la consistencia? Pero aquí el cheesecake, aunque lo hacemos con queso bajo en grasa y con azúcar, trabajamos aquí un poco de crema de leche. Sí. Para que te dé la consistencia. Sí, claro. Para este tipo de postres, sí.
Y es un tipo de cheesecake, como te estaba diciendo, donde el borde es tostado, pero dentro es cremoso. Es una delicia. Ay, qué rico. Entonces, para las personas que no puedan comer almendra, tienen esa opción. Exactamente. ¿Y frutas entonces no utilizas solo el blueberry? Uso el blueberry y las fresas con crema pastelera. Sí. Hay gente que le gusta esa combinación. Sí, les encanta. Entonces, Viviana, en cuanto a lo que se llama ingredientes para dulces, harinas, azúcares, crema de leche, por ejemplo, que son muy básicas en este tipo de chocolates, ¿cuáles recomiendas y cuáles no? Ok, en ese sentido, bueno, primero me está dando hambre. Eso se oye buenísimo, el primo del cheesecake. Sí. Pero bueno, va a depender del paciente. ¿En qué sentido? Si, por ejemplo, estoy hablando de un paciente diabético, probablemente yo le recomiende más una como esta, que es a base de harina de almendras, o una persona, por ejemplo, con intolerancia a la lactosa, igual, porque el otro tiene crema de leche. Pero si el paciente no tiene ninguna intolerancia, digamos, a la lactosa y no tiene un problema severo de dislipidemia, problema de colesterol, perfectamente pudiera recomendarse el otro. O sea, todo es, y creo que ya Mónica me conoce, o sea, todo, que yo siempre le digo, es que en nutrición no hay ni blanco ni negro, o sea, son grises, o sea, todo depende del contexto, literalmente. Y no hay como que satanizar ningún ingrediente ni ningún alimento, más bien ver todo y ver qué le conviene más a esa persona. Viviana, entonces, para concluir el tema de cuándo comer el postre, aunque sean postres saludables, no es bueno comerlos de primero, sino primero quizás comer una proteína, Sí. otro tipo de alimentos que pueden ser vegetales o proteínas y cerrar con el postre. Así es, y también porque te va a dar mayor saciedad. Y hablábamos de que aunque son saludables, son calóricos. Sí. Y hay que cuidar también este consumo durante el día. Entonces, si yo como primero, por ejemplo, un almuerzo con proteínas, con vegetales, y dejo el postre de último, pues probablemente cuando ya vaya el postre, voy a comer una porción pequeña. Sí, es verdad. Bien, en Es cambio, verdad. si yo empiezo quizás por esto, Es pues verdad. probablemente coma Sí. mucho más y me voy a llenar de eso y a la final no voy a comer de los otros alimentos o macronutrientes. Sí, es verdad. Bueno, nos vamos a la pausa, pero cuando volvamos me gustaría también hablar de un concepto que muchas personas no conocen y que tú lo mencionaste, Viviana, y es cómo tenemos que cuidarnos con los alimentos para no subir el azúcar de golpe. Que hay pues alimentos que ayudan o no a esto, es parte de lo que estamos hablando ahora, pero como concepto no es tan conocido dentro de la población. Nos vamos a la pausa y volvemos. Bueno, amigos, hablamos sobre cómo lograr esos postres saludables, que a veces pensamos que es un mito, que los postres no son saludables nada y nos abstenemos de comer o simplemente nos comemos los que sí que tienen muchísimas calorías y muchísimo azúcar y es un error. Bueno, si lo comemos muy poquito, también los podemos comer, pero todo a su medida. Pero hoy traemos una opción diferente, una opción de unos postres muy equilibrados en su composición, con un azúcar realmente, aquí ha dicho la nutrióloga, que es la mejor que pueden tener este tipo de postres. Y yo le preguntaba en el segmento anterior a la doctora Viviana Hernández, ¿cómo podemos cuidarnos de que la insulina no se nos dispare? Es la insulina lo que se dispara, ¿verdad, Viviana? Cuando nos comemos algo muy calórico. Entonces, podemos lograr esto, que ya ella sí habló de que, por ejemplo, si nos comemos de golpe, si estamos, a veces como hago yo, que no he comido, son las 3 de la tarde, y entonces como lo primero que me aparezca, unas galletitas, cualquier cosa, entonces esto, ¿qué provoca en mi organismo, Viviana? Sí, Mónica, eso es un tema súper importante porque
nuestro cuerpo tiene un órgano que se llama páncreas. El páncreas es el encargado de producir esa hormona que mencionabas, que es la insulina. Y esa hormona lo que hace es que cada vez que uno come, mantiene la glicemia en sangre adecuada. Bien, ella se encarga de decirle a la glucosa, ok, no puedes estar por ahí, no puedes andar por la sangre, vamos a ir adentro de la célula y la mantiene en un nivel adecuado. Ni muy alto ni muy bajo debería de estar. Entonces, ¿qué sucede? Que depende de nuestra, vamos a decir, nuestra alimentación o la cantidad de azúcares, carbohidratos que uno coma en el día y la fuente de ese carbohidrato, la insulina puede elevarse drásticamente o no tanto. Siempre se va a elevar, eso es Cuando importante. Cuando tú ingieres, siempre se va a elevar. Siempre cuando uno come, siempre se va a elevar. Depende de lo que comas, se eleva más o se eleva menos. Exactamente. ¿Cuáles son los alimentos que necesitan más insulina para que sean? Definitivamente los azúcares y los carbohidratos. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchos tipos de carbohidratos y hay carbohidratos que contienen más fibra y para que el cuerpo los digiera, entonces están más estables a nivel del organismo. Porque se dilata más. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si esa fibra hace que cuando yo estoy digiriendo, la insulina tenga tiempo de hacer su trabajo al paso, por decirlo de alguna manera coloquial que se pueda entender. Exactamente. En cambio, si yo se la doy de una, o sea, no da tiempo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el páncreas? Producir demasiada de golpe, porque es mucho, para poder bajarla. ¿Qué sucede con esto? Que con el tiempo, esa insulina se mantiene arriba todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay tanta azúcar en el organismo que ella no puede bajar la guardia, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque hay que mantener el azúcar baja o normal. Entonces, eso ya es un estado que no es sano y es una condición que se llama resistencia a la insulina. Eso lo medimos los médicos en consulta. Tenemos pruebas de laboratorio que podemos utilizar para saber si un paciente tiene o no resistencia a la insulina. Todavía con una resistencia a la insulina... ¿Qué quiere decir el término de resistencia a la insulina? ¿Que no libera la cantidad necesaria o que se va gastando la insulina? ¿Cuál es la traducción? Al revés. De esto? Quiere decir que está liberando tanta insulina para poder mantener esa glicemia normal. Entonces, ¿qué hace esa insulina? Se mantiene alta todo el tiempo para poder entonces mantener la glicemia o la glucosa en sangre normal. ¿Qué sucede con esto y por qué esto es un problema para la salud? Porque esta es la antesala de lo que es la diabetes. Claro. O sea, mi páncreas está enfocado en producir insulina para poder mantener la glicemia. ¿Qué le pasa al páncreas? Que eventualmente se cansa. Y entonces, ¿qué sucede? En vez de alta, empieza a bajar. ¿Y qué pasa cuando empieza a bajar? Que ya la glucosa no se puede mantener normal y empieza a subir. Y ahí es entonces que uno ve a los pacientes con la glicemia alta todo el tiempo, hasta que en algún momento ya la persona es diagnosticada con diabetes. Cuando nosotros nos medimos los colesteroles y el azúcar, lo que medimos es que si está alta o está baja, pero no estamos midiendo si la liberación de insulina está más alta de lo normal. ¿Cuál análisis entonces mide esto? Hay que hacer una insulina basal y hay que hacer una insulina postprandial o una curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos de glucosa. Ven que ¿cómo se hace eso? Te miden la glicemia en ayuna. Sí. En el laboratorio te dan una glucola o es como un refresco, por decirlo así, bastante dulce, tiene 75 gramos de azúcar. Esto lo hacemos a propósito para producir esta hormona y también ver cómo está subiendo la glicemia. A las 2 horas vuelve y se mide. Bien, entonces es bueno medir tanto la insulina como la glucosa, porque hay diferentes estadios. Hay pacientes que pueden tener la glucosa normal, pero tienen una respuesta a la insulina muy mala. Entonces ya ahí estamos hablando de que estos son análisis que quizás nos envían de rutina en muchas ocasiones, pero es bueno medirlo. Yo en la consulta lo mido, dependiendo sobre todo de la historia del paciente, la historia clínica. ¿Por qué? Porque no hay que esperar que la glicemia se eleve para yo reconocer que una persona está en este estado. Entonces es bueno ya trabajar la raíz, no esperar que, ya es diabético.
Es que eso tiene años evolucionando, entonces lo podemos detectar a tiempo. Si estas curvas postprandial, las que tú dijiste, la insulina basal, están bien, entonces no hay riesgo todavía. Todavía no hay riesgo, ese organismo está funcionando completamente normal. Sí. Y hay que enfocarse, evidentemente, en la salud preventiva. Claro. No quiere decir que porque esté bien, siempre vaya a estar bien. Claro. Entonces, ¿qué si da eso? Bueno, un poco de... El paciente se relaja y dice, bueno, de vez en cuando un dulcito no hace nada, pero de vez en cuando, porque vuelvo y digo, que esté bien hoy no quiere decir que en 10 años vaya a estar bien. Cuando el páncreas se cansa, que fue el término que tú utilizaste para hacerlo más entendible, ya llega un momento en que no produce insulina y es lo que los diabéticos se inyectan, ¿no? Sí, pero antes no todos los diabéticos se inyectan insulina. Cuando ya el cuerpo no produce, entonces ahí sí se pasa a lo que es la insulinoterapia. Pero antes de eso uno usualmente usa fármacos. Sí. Fármacos para tratar. ¿Y esos fármacos qué es lo que provocan? Los fármacos lo que provocan es, dependiendo del tipo de fármaco, o mejoran la sensibilidad a la insulina o disminuyen la glicemia o ambas. Eso ya lo trabaja el endocrinólogo. Sí. Por eso los nutriólogos y los endocrinólogos siempre trabajamos de la mano en un equipo multidisciplinario. Sí. Porque el nutriólogo, nosotros nos enfocamos en el plan nutricional que debe llevar ese paciente y el endocrinólogo en mantener esa medicación y en mantener esos niveles de insulina y de glicemia normal. Entonces, Viviana, si una persona desde jovencito se le da este tipo de postres, en vez de un postre con todas las azúcares y todas las harinas, podemos cuidar esa salud para que no debute en un diabético o un prediabético. Por supuesto, es así, sobre todo si está acompañado de una buena alimentación, porque también sucede mucho que, por ejemplo, se confunde lo que es el postre saludable con el resto de la alimentación. Sí. Y pasa mucho que, por ejemplo, los pacientes en el día a día comen súper mal, pero entonces se comen el postre saludable y dicen, no, porque yo me comí el postre saludable. Y no, o sea, es un con todo. Es comer el postre saludable definitivamente desde pequeño no va a hacer la diferencia, pero también tienes que comer bien, porque entonces si no, lo que construyes con una cosa, la estás destruyendo con la otra mano, como se dice. Definitivamente. Entonces, Ivonne, volvemos al público que tú tienes, porque a donde quiero llegar es justamente a ver si la dieta del dominicano está mejorando, la alimentación. En el mundo entero hay esfuerzos para comer mejor cada vez. No sé si lo estamos logrando, pero los esfuerzos los hay. Tanto los niños como los adultos mayores, como el adulto medio, está demandando este tipo de postres y se adapta a su sabor, le gusta, no nota la diferencia y tiene pues un abanico donde ya puede saciar estos deseos legítimos, ¿verdad?, de comerse un dulcito. Mira, yo te diría que sí. Y ahí, tomando un poco de lo que acaba de hablar de Viviana, este no es un postre meramente para personas que puedan tener una condición. Al contrario, tenemos que prevenir. Exacto. Yo digo que debemos de tomarlo desde el parámetro en que todos somos prediabéticos, de una condición, sí, para no llegar a formarla. Claro. Entonces, es un postre saludable para todo el mundo, consumible para todas las edades, para claro, todas las personas, no necesariamente llegar. Y recuerda que el hecho de yo elaborarlo fue porque mi familia estaba en una condición ya de ejercicios, en un programa de entrenamiento, de certificaciones. Sí, sí. Fue para este tipo de personas que se cuidan, que se entrenan, no necesariamente de una condición que tenga que prohibir algún ingrediente dentro de su alimentación, sino gente que se quiere cuidar, que está perfectamente más sana que nosotros. Sí, claro, eso es súper importante, súper importante, porque de hecho pasa a veces que cuando ya la persona está enferma se siente como mal, porque dicen, ya yo no puedo comer nada de esto, y yo lo que le digo es que es al revés. Todos deberíamos comer como tú. O sea, hay un concepto como diferente, sí, como que es que el que se enfermó le quitamos esto. Y realmente, como dice Ivonne, es todo lo contrario. Todos deberíamos comer de esta forma y el que lamentablemente tiene una condición no es el que debería estar fuera de la regla. Debería ser todo lo contrario. Sí. Tú sabes que justamente eso es lo que te iba a preguntar, Viviana. Si tú crees que en algún día llegaremos a ese convencimiento de que ya no existan postres
que tengan pues un tipo de harina blanca, de que tengan azúcar blanca. ¿Tú crees que llegaremos a esto? ¿O estas cuestiones que se producen en masa, pues nunca lo harán, quizás por el precio, por el cuidado? Porque eso debería ser la totalidad. Sí, mira, eso es una pregunta muy interesante y ganchosa también, porque no sé si realmente alguna vez llegaremos, pero sí sé que hay en ciertos países están aplicando leyes de etiquetado, por ejemplo, frontal de los alimentos Sí, para sí. advertir a la población que si se está comiendo, ingiriendo ese producto, es un producto alto en grasa, es un producto alto en azúcares y se está haciendo mucha conciencia. Honestamente no creo que se llegue a una eliminación total. Bien, eso sería demasiado difícil y tenemos todo un siglo con la industria del azúcar, los procesados, pero sí pienso que se pueden hacer acciones que permitan a la población educarse más y cada vez más la gente tiene más conciencia. Las redes sociales han permitido, toda la tecnología ha permitido que la gente lea cada vez más y se instruya cada vez más. Entonces, quizás para nuestras generaciones sea un poco más difícil porque nosotros crecimos ya con todo esto inculcado, pero quizás para los niños más pequeños que Sí, vienen ya creciendo sí. tienen un concepto Y diferente. ya las Incluso mamás y los papás le echan menos azúcar. Porque yo me exactamente. acuerdo que mi papá me preparaba la leche de chocolate con 2 cucharadas de azúcar. Y yo me vine a enterar que la leche se tomaba sin azúcar y sí con el chocolate ya estando en la universidad. Que una amiga mía me dijo, pero el chocolate tiene azúcar, Ya ¿por tiene qué tú le azúcar. echas más azúcar? Y yo nada más pensé en mi papá. Dije, pero ¿y por qué él le habrá echado? Y ya le echo azúcar y no me la puedo tomar de lo mal que me sabe. Entonces Claro. uno se va acostumbrando. Te Uno lo acostumbras. acostumbra al paladar. La OMS ha tenido mucha actuación en esto del azúcar, como tú dices, poniendo las etiquetas, porque lo que se quiere lograr en el mundo es que la gente sea responsable de sus actos, que por lo menos usted no alegue ignorancia cuando se come o cuando compra un postre con muchísimo azúcar. Bueno, pero usted lo está viendo, lo dice ahí. Si usted se lo comió y se quiere morir de lo que fuese, pues usted lo puede hacer, pero no que no se sepa. En este caso, sabríamos que son postres. Este que está detrás de mí también es de Dulce Lab, ¿verdad? Este es también... Ese lleva crema pastelera y fresas. Es Sí, rico. muy rico. Bueno, aquí Ariel me está diciendo que él no puede comer dulces que sean con demasiado azúcar, aunque también me dijo que a veces se los come. ¿Es verdad, Ariel? Que te lo come como quieras, pero que si son sin azúcar es mejor y que él quiere probar este dulce. Entonces yo no sé, yo mandé a buscar unos platicos. Vamos a la pausa, volvemos. Bueno, amigos, yo creo que es necesario hacer de vez en cuando un programa así light y hablar de esos placeres de la comida, en este caso de los dulces. No siempre tenemos que hablar de economía y política, ¿verdad? Y hoy estamos aquí con Ivonne Pérez de Dulce Lab y ella nos ha traído estos postres saludables, buenísimos, y los vamos a probar a demanda de Ariel, nuestro querido camarógrafo, pero Ariel parece que, no sé, no le trajeron platico, entonces no lo voy a poder enfocar yo comiéndose su dulce, pero ahorita le vamos a dar el de Ariel, Ariel, para que tú nos digas si está rico o qué. Vamos a ver. Vamos a probarlo, señores, este dulce que debe estar riquísimo. Yo lo voy a probar tan pronto me llegue, mírenlo ahí, qué rico se ve. Muy rico. Y también le quiero preguntar a la doctora Viviana Hernández. Viviana, ¿qué pasa? Porque hablamos mucho de lo perjudicial del azúcar, pero ¿qué pasa si no hay azúcar en nuestro cuerpo? Eso es literalmente incompatible con la vida. La glucosa es necesaria para que todo nuestro sistema funcione, nuestro cerebro funcione, nuestras células funcionen. De hecho, se dice mucho, y no sé si lo han escuchado, que un bajón de azúcar es más peligroso sí, que te suba y de fíjate repente. que hay que darle algo dulce. Y también cuando la gente le baja la presión, le dice, dale algo dulce o dale Coca-Cola que tiene azúcar. Sí, o sea, definitivamente cuando te baja la presión, lo que pasa es que los síntomas son parecidos. La persona se pone sudorosa, temblorosa, se le nubla la vista, se desmaya.
Entonces, así como que si pasa rápido, pues usualmente la gente lo confunde. Dice algo dulce. Pero una pregunta, cuando la gente le baja la presión, yo veo que le dan algo dulce también. Claro, le dan algo dulce, pero es por lo mismo. Es porque no sabes qué le pasa a la persona. ¿Tiene el azúcar baja? ¿Tiene la presión baja? No se sabe. Lo ideal es llamar a... O sea, dependiendo, Algo de obviamente. once. Y sí, dale un poco de azúcar porque al final no sabes lo que le está pasando a la persona hasta que pueda asistir a un centro de salud o si hay un médico cerca, pues pedir ayuda. Pero definitivamente la glucosa es necesaria para la vida, pero siempre vamos a decir, en el valor adecuado. Para el cuerpo. No puede estar ni muy baja ni tampoco puede estar demasiado alta porque ambas son condiciones de salud importantes y peligrosas. Ahora, Viviana, cuando una persona le baja el azúcar, ¿es que tiene alguna condición? Porque no es normal que una persona, aunque no haya comido, qué sé yo, aunque sea a las 3 de la tarde y no haya comido, entonces, ¿es porque tiene una condición Sí. o es por qué? Sí, de hecho, usualmente, hablamos ahorita de resistencia a la insulina y pasa mucho que previo a que una persona sea diabética puede tener aumentos de insulina tan altos para tratar de controlar que baja de golpe la glucosa y eso dar una hipoglicemia. Entonces, sí o sí, a una persona que le esté ocurriendo este tipo de cosas hay que investigarlo por si tiene una hiperinsulinemia, que es como se conoce esta condición. Eso no es normal y sí hay que trabajarlo. Ariel, eso es lo que tú me dices que me va a dar a mí cuando no como. No, pero ahí es diferente. Por no comer, te baja la glucosa por no comer. Pero hay otra condición que es hiperinsulinemia. claro, o sea que a ti también te puede pasar. Exactamente, señores, yo creo que este postre merece que nosotros probemos, no podemos probar mucho porque entonces no vamos a poder hablar, pero probemos un poquitico antes, ¿verdad? Bueno. Y ¿saben? Tiene ese sabor a almendra muy sabroso. ¿Sabes qué me impresiona? La textura. Sí. Porque también uno piensa que la textura no va a quedar igual, que va a ser muy dura o seca, pero está súper esponjoso. Muy Bien bueno. jugoso, es bien Exacto. Muy jugoso. Muy rico. esponjoso. De verdad que sí. ¿Dónde podemos encontrar estos postres, Ivonne? Pues sí, mira, qué bueno que me preguntaste esto, Mónica. Ahora mismo la gente se ha acercado a nosotros porque quiere tener presentaciones más pequeñas, ya sea para llevarla a la oficina o para compartirla entre dos personas. Me dicen, no, yo soy única. Entonces ya estamos trabajando en bases individuales. De hecho, ya lo tenemos colocado en algunos establecimientos. Lo tenemos en DBL Market, en el de Piantini y el de Bellavista. Lo tenemos en Congelado Market, esto está en Piantini. Y en esta semana estén pendientes a la página de Instagram, @dolcelab.rd. Por ahí lo podemos pedir también directamente. Correcto, porque vamos a ir agregando los establecimientos donde van a estar. Pero también te lo podemos pedir directamente. Correcto. Por medio de Instagram. De Instagram. De Instagram. Allá tú tienes una lista de precios y todo. Así mismo. Ahí le mandamos el menú con los listados de precios, con los diferentes tamaños. Muy bien, qué bueno. Está muy rico el dulce. Ahora le vamos a dar a Ariel. Ariel, no te preocupes, que es suficiente. Yo seguí comiendo. Viviana, háblame entonces de la importancia de la sal y el azúcar en el cuerpo. O sea, del azúcar y la sal en el cuerpo. Que también son dos ingredientes que se satanizan mucho, pero como tú dijiste, sin eso no se puede vivir. Incluso hay pacientes que yo he visto que los médicos le dicen, tienes que comer sal cuando te da alguna así baja porque presión o lo que fuera. exactamente. La sal, al igual que el azúcar, es indispensable para la salud, pero en su medida. O sea, ¿por qué? Porque la sal interviene directamente con las hormonas de la presión arterial. Entonces, hay pacientes, por ejemplo, que es lo contrario, o sea, que no deben de comer lo más bajo de sal posible. Y hay personas que es todo lo contrario, que necesitan consumir un poquito más porque tienen cierta sensibilidad y hipotensión. Entonces, ¿qué ocurre? La sal no nada más la obtenemos de los alimentos, sino también del agua. Y ahí voy con un tema muy importante que es el agua mineralizada. Sí. Nosotros no estamos acostumbrados a tomar agua mineral porque la fuente de agua principal que utilizamos los dominicanos no es
mineralizada. Entonces, por eso yo siempre como que trato de educar al paciente en esto, porque realmente lo que hace una correcta hidratación son los minerales, no es solo el agua. O sea, quien le dice al agua dónde debe estar, que es a nivel más intracelular, es el sodio. Son los minerales. Ese es el intercambio entre sodio, entre potasio, es lo que realmente nos permite tener una buena hidratación. Para obtenerla lo podemos hacer de diferentes maneras, ya sea comprando agua mineral en el supermercado, ya sea comprando, venden gotitas de minerales, la venden fuera, acá no las tenemos, o por lo menos yo no las he visto hasta el momento, y hay filtros de agua también que mineralizan el agua, y creo que todos deben optar por eso. Porque y los que no tenemos ni el filtro, ni estamos dispuestos a estar comprando esa agua mineralizada cada vez, entonces tú recomiendas que le echemos la gotita. ¿Y cómo se llaman? ¿Cómo las identificamos? Mira, se llaman Mineral Drops. Lo venden por Amazon y mira, hay diferentes marcas realmente, pero sí funcionan. Y al final hay que hacerlo, hay que hacerlo. Unas goticas. Y no es lo mismo la hidratación cuando el agua no tiene minerales. No es la misma. No es la misma hidratación. No. Y aquello de echarle un poquito de limón, de echarle un poquito de sal, ¿no? Sí, eso pudiera ser también para hacerlo casero. El problema con eso está en que es difícil, exactamente, es difícil como llegar a las cantidades, tener cuidado de no pasar. O sea, es complejo, por eso es como más fácil. Las gotitas. Las gotitas, claro que sí, es súper más fácil. Y cuando le echamos sal, ¿qué tipo de sal debe ser? Debe ser sal normal. ¿Sal marina? Sal yodada normal, sal yodada. Exactamente. Sí, porque también pasa que ahora con todo esto de la salud, no sé qué, la sal del Himalaya, la sal del tal, y hay tipos de sal que no le ponen yodo, y una de las principales fuentes de yodo es la sal. Exacto. Y necesitamos el yodo para nuestro organismo, es indispensable para nuestra función tiroidea. ¿Y para las comidas qué sal tú recomiendas? Sal de normal. Mesa, pero al cocinar, porque esa es otra. El dominicano le gusta mucho el salero. Sí. Y ahí fácilmente te pasas de sal, o sea, la sal debe estar en su justa medida. No comas con el salero en la mesa, o sea, es bueno cuando tú preparas tus alimentos. Si no tienes ninguna contraindicación que te hayan pautado, porque volvemos a decir que depende del estado de salud de la persona. Hay personas que sí necesitan comer bajo el sal, hay otras que no. Entonces ya va a depender de cada quien. Señores, por eso es que debemos de hacernos los chequeos periódicos. Los dominicanos no son muy dados a esto. Y fíjense cómo una cosa que es buena para una es malo para otras. De manera que hay que por lo menos cada 3 años hacerse un chequeo médico exhaustivo, y así usted puede lograr con medicina preventiva tener calidad de vida, que es lo que todos buscamos. Vamos a agradecerle a Ivonne Pérez de Dulce Lab, que ha venido a proporcionarnos esta opción tan interesante para cuando tenemos o queremos agradar a alguien con un postre. Yo creo que, como ella misma decía, son momentos y el postre lo hace memorable, siempre es interesante. Y Viviana, por darnos todas estas explicaciones. Gracias. Que ella suele venir cada cierto tiempo para animarnos a nosotros, señores, a comer saludable. Somos los que comemos, y eso no es un eslogan, eso es cierto, es la verdad. Gracias a ustedes. Gracias. Y gracias a ustedes, amigos, por sintonizarnos, y será hasta la próxima.